En ocasiones no sabemos quién va a venir a reprendernos cuando nos portamos mal. Nuestras acciones y malos comportamientos no pasan desapercibidos para quien todo lo ve. Y no hablo de los padres o algún familiar. Y aunque ellos tienen todo el derecho de meternos en cintura, el castigo puede venir de quien menos lo esperamos y cuando menos lo pensamos. Dios castiga sin palo y sin cuarta. Sin embargo, cuando tenemos un arrepentimiento de corazón, Él nos da otra oportunidad. No obstante, a quien debemos temerles al demonio, porque ese es raro que otorgue segundas oportunidades. De esto que voy a decir no aseguro sea verdad, pero me hace suponer que entre el bien y el mal hay un acuerdo para nivelar la balanza. Quizás se le concede un permiso al innombrable para que venga a castigar ciertas faltas atroces, como las que le vine a contar. Hay que tener en cuenta que cuando Él se presenta a reprender algunas faltas, y esto se los aseguro, no hay terror más escalofriante que el que causa el oscuro. Su sola presencia genera un miedo indescriptible. Les voy a relatar esto, porque algo así fue lo que le sucedió a mi padre. Eso por tratar mal a mi madre y a nosotros sus hijos. Además por ser un mujeriego empedernido. Se las contaré tal cual sucedió. Yo vengo de una familia numerosa. Somos 10 hermanas y 4 varones. Como pueden ver, somos una familia grande. En total 14 hijos y 4 que murieron pequeños. Mi padre José, un hombre muy recio, que por vocación era arriero de profesión. Así se ganaba la vida para poder sostener sus aventuras y a su familia. Mi madre Adelaida, una señora baja de estatura, honrada de buenos principios, que por desgracia le tocó un mal hombre. Mi padre muy alto, moreno y corpulento. Las duras jornadas bajo el sol le habían tostado su piel. Eso sí, tenía un vocabulario soez de los 1000 demonios, muy grosero y mujeriego, con hijos regados por todas partes. Yo tan solo conocía 6 que no eran de mi mamá. Quién sabe cuántos más tendría que no conozco en los pueblos aledaños. Sin embargo, a pesar de ser mujeriego, nunca nos faltó nada. Teníamos un establecimiento de caña panelera y muchos cultivos de café, plátano, yuca, frijol, maíz, cerdos, vacas y caballos. Por eso vivíamos desahogadamente. Mi padre muy seguido solía irse en su caballo para buscar mujeres fáciles, y cierto día que salió precisamente a eso, al venir de regreso a casa ya era muy noche. Entonces nos contó que cuando cruzaba un río, antes de llegar al otro extremo, sintió que inexplicablemente se le erizaba la piel. El caballo que montaba se encabritó y se paró en sus patas traseras, asustado sin dejar de relinchar. Luego sintió que alguien se le subía detrás de las enancas del caballo. Lo abrazaron y le clavaron las uñas en el estómago, diciéndole que se dejara de estupideces y se portara bien con su familia, o vendría otra vez para llevárselo al infierno. Después de decirle eso, desapareció, dejando un olor nauseabundo, impregnando su nariz a azufre, y no podía controlar al caballo. Así fue como nos lo contó, y se lo creímos, porque a partir de ese día duró un buen tiempo sin salir, y si lo hacía se llevaba a su hermano. La verdad, cuando nos contó eso yo me alegré, ya que por andar de esa forma nos maltrató mucho, tanto a mi madre como a nosotros sus hijos. Todos los días era una tunda segura la que nos daba sin motivos. Verdaderamente fue muy dura esa etapa de mi vida. Desafortunadamente, solo fueron unos meses los que dejó de salir, porque después volvió a sus andadas. Salía a trabajar de arriero y no regresaba durante días. Gente que nos conocía iban y le decían a mi mamá que estaba en una cantina tomando con mujeres en un pueblo vecino. Sin embargo, para nosotros era mejor así, o de lo contrario recibiríamos golpes, hasta que en otra ocasión llegó muy aterrorizado, gritando que le abriéramos la puerta. Cuando mamá le abrió, entró como alma que lleva el diablo, remachando la puerta en cuanto se metió.
Luego empezó a gritar que esta vez ya lo llevaba el chamuco de la mano. Se le montó a su caballo y lo bajó, pero al pronunciar Ave María Purísima, lo soltó y el caballo salió desbocado sin poder detenerse hasta que llegó aquí. Nos mostró su brazo y traía una quemada en la manga de su camisa y su piel. Fue por lo que le creímos, porque andaba borracho y pensamos que lo había alucinado. Pero no solo por eso, ya que afuera en la oscuridad se escuchó una macabra y tenebrosa risa que a todos nos erizó la piel. Por primera vez vi a mi padre tenerle miedo a alguien, porque asustado se fue a esconder a un rincón, diciendo que no abriéramos la puerta. Obviamente nadie pensamos siquiera hacerlo. Sin embargo, para el innombrable la puerta no era ningún obstáculo. Fácilmente podría entrar por él y pasar sobre nosotros para llevárselo. Pero no fue así. Yo me imaginé que solamente lo había asustado, que solo era un aviso, dándole una segunda oportunidad de portarse bien. Pero como dice un dicho, cuando el perro es mañoso, ni aunque le quemen el hocico se le quita. Por la mañana, cuando fuimos a darle de comer al caballo, le vimos una mano marcada en sus enancas. Parecía como si se lo hubiesen puesto ardiendo para que se le quedara marcada. Pero como les dije lo del dicho del perro, no escarmentó y después de unas semanas regresó a lo mismo. Mujeres y borracheras y los maltratos para nosotros. Tan así era que llegó al extremo de amarrar a mi madre en un árbol y darle unas palizas con su látigo, y después abusaba de ella frente a todos sus hijos. Eso no tenía perdón de Dios. Mis hermanas, siendo aún unas niñas, se fueron de la casa de ver tanto maltrato y porque también trató de violarlas. El enojado nos gritaba: «Lárguense pues, a mí lo que me sobran son viejas». Ya cuando mis hermanos crecieron y pudieron defendernos, ellos mismos lo echaron de la casa. Solo quedamos en ella mis 3 hermanos, 2 hermanas y yo. Al tiempo nos avisaron que había muerto. Él murió hace 25 años, en la completa ruina y en soledad. Después de tener mucho se quedó sin nada. Todo se fue en juergas y mujeres. A mi madre le contaron que una noche lo escucharon gritar aterrado que no se lo llevaran pidiendo perdón, y en la mañana lo encontraron muerto. Tal vez ese fue su castigo por todo el mal que nos hizo. El chamuco le dio otra oportunidad, pero no quiso cambiar, y a la tercera vino por él para hacerle pagar por no haber entendido. Esto que les voy a narrar fue algo vivido por mi abuelo y contado por él mismo. También por otras personas que lo vieron, y viene de hace muchos años, de cuando yo todavía no nacía. Dijo que él vivía en una calle que se llamaba Guasabra, en el departamento de Antioquia, en Colombia. Era muy joven aún. En ese tiempo había poca población, las calles eran veredas y sus casas prácticamente estaban en el llano, retiradas de una de la otra. Por ahí también vivía una señora que tenía una hija bien linda, pero así como era de bonita, también tenía un defecto demasiado horrible, ya que era muy desobediente y grosera con ella. Si no la dejaba salir a alguna parte, se salía a escondidas, ignorando la autoridad de su mamá, y más cuando se trataba de alguna fiesta. Mi abuelo asegura que esto fue algo real y sucedió por allá en el año 1948 más o menos. En dicha comunidad, como todos los años, se hacían las romerías o novenarios, que es lo mismo, a la Virgen del Carmen, los cuales terminaban en un baile en el que asistía mucha gente de la región. En esa ocasión, mi amigo y otros amigos jóvenes de su misma edad habían planeado ir a la fiesta y quedaron en que pasarían por la muchacha a su casa para recogerla en la noche y de ahí irse al baile juntos. Ella les había dicho que según la mamá ya le había dado permiso de ir, pero cuando llegaron, la mamá les dijo que a ella nadie le había pedido permiso para salir y que su hija estaba castigada por haber sido muy grosera con ella. La muchacha de tan solo 16 años, al escuchar eso,
Salió arreglada y apresurada, diciendo a su mamá que no necesitaba permiso de nadie para salir, ni siquiera el suyo, y que se iba por encima de quien fuera. Entonces mi abuelo se dio cuenta que eran mentiras, que había pedido permiso y le dijo que mejor se iban. Pero ella corrió detrás de ellos, sin importarle lo que su madre dijera. La mamá, muy molesta al verse ignorada, le gritó que si ponía un pie fuera de la casa, la tierra se abriría y se la tragaría. Ella no le hizo caso, al contrario, apuró su paso para alcanzarlos. Pero dicho y hecho, en cuanto salió al patio, se abrió la tierra y se la tragó, hasta solo quedar su cabeza de fuera. Mi abuelo dice que casi se mueren de horror cuando vieron eso. Cuenta que salían unas grandes llamaradas de fuego, pero no se quemaba, solo estaba atrapada en ellas. Entonces lo mandaron a buscar al sacerdote y mi abuelo rápido se fue a la iglesia. Cuando le contó al cura lo que sucedía, corrió a la sacristía por su Biblia, un crucifijo y agua bendita, y corriendo se fueron rumbo a donde estaba sucediendo aquella cosa tan espeluznante. Algunas gentes que habían escuchado todo también corrieron con ellos, sin poder dar crédito a lo que oyeron. Cuando llegaron, los amigos que se habían quedado estaban tratando de sacarla, pero era imposible. El sacerdote les dijo que jamás saldría, porque el innombrable así castigaba a los desobedientes, sobre todo aquellos que desafiaban a sus padres. La palabra de ellos es casi sagrada y no debe ser desobedecida cuando es para su bien. Así pasaron toda la noche tratando de salvar a la muchacha de las garras del diablo, hasta el día siguiente sin lograr hacer nada. Ya por la mañana, después de tanto lamento de la hija y pedir perdón infinidad de veces, el sacerdote empezó a castigarla, golpeándola con varas de limón, mientras le echaba agua bendita entre oraciones como último recurso. Y los que estaban presentes también rezaban junto con él, pero ni así la dejaba libre. Ella decía que estaba arrepentida de lo mal que se había portado con su madre. El sacerdote le dijo que si su arrepentimiento era de corazón, el diablo la soltaría, pero que si no, se la llevaría para siempre. Ella se quedó callada por unos momentos. De repente la tierra se abrió más y se la tragó por completo. Luego se volvió a cerrar y ya no la vieron. Todos los presentes quedaron aterrados al presenciar tal cosa tan increíble. Significaba que no estaba arrepentida de corazón, por eso el diablo se la había llevado, siendo ese su triste final. Esto que les cuento no solo lo vio y lo contó mi abuelo, también lo hicieron otras personas que estaban allí presentes, incluida la mamá, que fue de las que se horrorizaron más. Yo no lo viví, pero no dudo de la palabra de mi abuelo.